¿Cómo se usa many of en inglés? Bienvenidos a otro vídeo. Vamos a usar many of para referirnos a una parte de un grupo específico. Suele ser seguido de un pronombre como them o us o de un artículo definido como the, entre otras opciones que les voy a mostrar en un momento. Vamos a entender qué cosa significa esto. Many, si lo separamos, many significa muchos o muchas, ¿no es así? Estamos hablando en plural generalmente. Y la palabra of significa de. Entonces, ahí te queda claro, ¿no? Muchos o muchos de lo que sea. Pues ahorita vamos a ver ejemplos. Vamos con la siguiente regla que tienes que analizar. Primero empezamos con many of. Many of. Luego de esto, acá viene un detalle. Tenemos a una persona. Esta persona puede ser un objeto, animal, ya sabes, pero lo que importa aquí es que vas a verlo con un artículo, con un posesivo, un demostrativo. Esto te lo voy a indicar en un momento más. Y luego tenemos un verbo. En este caso puede ser en pasado o en presente. Vamos a ver distintos tiempos, de hecho, así que préstale atención también a ese detallazo. Y por último, vamos a colocar un alucinante complemento. Vamos a ver 3 ejemplos de cada opción. Primero, vamos a ver ejemplos que incluyan the en la persona. Muy bien, presta atención. Example number 1. Many of the tourists were impressed by the architecture of the city. Nuevamente vamos a leerlo, por supuesto. Many of the tourists were impressed by the architecture of the city. Muy bien. Acá tenemos este primer ejemplo. Y como te das cuenta, la persona que viene después de many of, en este caso, tiene que estar en plural. The tourists, ¿verdad? Y en este caso también estamos utilizando the. Vamos a utilizar otras formas de expresarlo. Primero vamos con esta. Esta palabra o esta frase, esta oración significa muchos de los turistas fueron impresionados con la arquitectura de la ciudad. Muy bien, ahí está una ciudad antigua de repente, ¿no? Como Brujas en Bélgica. Vamos con el ejemplo número 2. Otra ciudad así alucinante que he visto en fotos es Edimburgo en Escocia. Bien, many of the employees are working remotely this week. Ejemplo número 2. Example number 2. One more time, let's read it again. Many of the employees are working remotely this week. Pero qué simple oración, ¿eh? Qué simple, pero útil. Tienes que aprender palabras como remotely. Muy bien. Acá tenemos muchos de los empleados están trabajando remotamente esta semana. Acá está lo que te decía. El verbo puede modificarse, puede estar en presente, en pasado, distintos tiempos de pasado. Y bueno, ya lo verás. Luego tenemos en el ejemplo número 3. No te pierdas los ejemplos con los posesivos y demostrativos. Example number 3. Many of the volunteers came from different countries of the world. Muy bien, este es el ejemplo número 3. Nuevamente, repite conmigo y ya sabes que tienes que anotar todo. Many of the volunteers came from different countries of the world. Ahí está. Esta frase, esta oración también está súper sencilla como para que puedas practicarla, ¿eh? Acá dice, muchos de los voluntarios vinieron de diferentes países del mundo o desde diferentes países del mundo. Listo. Ahora sí te voy a traer 3 ejemplos utilizando posesivos. Por ejemplo, con his, mine, your, etc. Aquí te dejo esta pequeña lista para que la veas fugazmente. Muy bien, ahora sí, vamos con los ejemplos. Example number 1. Many of her ideas were incorporated into the project.
Muy bien, están las oraciones muy sencillas de traducir, ¿no? Pero vamos a leerlo una vez más, por supuesto, obviously. Many of her ideas were incorporated into the project. Muy bien, ahí está. Ahora sí, ¿cómo es que realizamos la traducción de esta oración? Muchas de sus ideas, porque estamos hablando de ella, fueron incorporadas en el proyecto. En este caso estamos utilizando el posesivo her, que significa su, de ella, de una mujer. Listo. Vamos con el ejemplo número 2. Example number 2. Many of your decisions have brought important consequences. Ahí está. Vamos a ver nuevamente. Many of your decisions have brought important consequences. Muy bien, en este caso estamos utilizando el posesivo your, ¿verdad? Your, que es tú, lo que en español vendría a ser el tú, pero sin tilde, ¿verdad? Hay dos tipos de tú. Uno que es el que lleva tilde, que es el pronombre personal, y el otro que es el tú del posesivo, que por ejemplo tu casa, tu perro, tu jardín, etc. Bien, acá dice, muchas de tus decisiones han traído importantes consecuencias o consecuencias importantes. Listo, muy bien. Vamos entonces con la oración número 3. Example number 3. Many of my friends work for important international companies. Ok, vamos a ver cómo leemos nuevamente esto. Many of my friends work for important international companies. Esta oración no es cierta. Mis amigos no trabajan en corporaciones importantes, es más, ni tengo amigos, pero lo que nos importa es la traducción en este caso. Muchos de mis amigos trabajan para compañías internacionales importantes o para importantes compañías internacionales. Muy bien, qué chévere. Ahí está. Estos fueron 3 ejemplos con posesivos. Ahora vamos a ver los demostrativos. Pero antes te explico. Los demostrativos son this, that, these, those. Bien, como estamos hablando de many of, en este caso nosotros únicamente vamos a utilizar these y those, porque son los plurales. El this and that vendría a funcionar de otra forma. Bien, veamos 3 ejemplos fugaces también. Many of, example number 1. Many of these students won't pass the exam on Friday. Nuevamente. Many of these students won't pass the exam on Friday. ¿Listo? ¿Cómo traducimos esta oración? Aquí diríamos, muchos de estos estudiantes no pasarán o no aprobarán el examen el día viernes. Yo no estoy muy seguro cómo se dice en sus países, pero en mi país podemos decir no pasarás el examen. Me sucedió el otro día con la palabra grades, que en Perú, acá yo soy peruano, decimos notas también a las calificaciones y bueno, a alguien le pareció raro, así que intentaré utilizar las palabras más internacionales que se puedan. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Number 2. Many of these opportunities will disappear if we don't act quickly. Ajá, tenemos una oración recontra brava, ¿eh? Esta está recontra brava. Nuevamente, many of these opportunities will disappear if we don't act quickly. ¿Qué cosa significa esta oración en español? Esto significa muchas de estas oportunidades desaparecerán si no actuamos rápidamente. ¡Qué alucinante! Ok, muy bien. Vamos con el ejemplo número 3. Many of those problems. En este caso estamos utilizando el those.
Many of those problems could have been avoided with better planning. Nuevamente. Many of those problems could have been avoided with better planning. Acá lo leí suavecito nada más por dos razones. Primero, lo escribí mal y segundo, porque estoy seguro que necesitan estos sonidos como el could, que en donde no se va a pronunciar la L, could. Y luego tenemos el have, que esta V es casi como una F. Y luego el sonido del been, que no es been, que no es una I cerrada, sino es been, es casi como una E, entre una I y una E. Y bueno, ya está. Ahora sí, ¿qué cosa significa esta oración? Acá dice, muchos de esos problemas podrían haber sido evitados con mejor planificación. Listo, te dejo esta actividad. Ya sabes, tienes que conectarlo. Del lado izquierdo tenemos many of the letters, number 2. Many of the flowers, number 3. Many of us. Y lo que tenemos que hacer es conectar con las opciones que te voy a mostrar del lado derecho. In the garden are blooming. Were written by hand. Y luego tenemos I agree that this change is necessary. A continuación, las respuestas. Número 1. Many of the letters. Se une con la número 2 del otro lado. Many of the letters were written by hand. Muy bien, y esto significa muchas de las cartas fueron escritas a mano. Ya está. Vamos con la actividad número 2. Many of the flowers in the garden are blooming. Nuevamente. Many of the flowers in the garden are blooming. Y esto significa muchas de las flores en el jardín están floreciendo, blooming. Y por último, pues ya está obvio, many of us agree that this change is necessary. Necessary, yeah. Many of us agree that this change is necessary. ¿Y qué significa esto? Muchos de nosotros estamos de acuerdo que este cambio es necesario. ¿Cómo dirías en inglés, muchos de mis amigos han visto esta película. Nos vemos. Have a good day.